Nicaragua florecerás. Bienvenidos y aquí estamos, recibimos por bien, aplausos, señora. fanfarria, trompetas, Ahí tamboriles. Karina Bazán Carpintero, Otra vez aquí en el programa. No será amiga, mucho. Sí. amiga, Sí. vecina Sí, de es acá, verdad. de la radio también, Es así verdad. que, porque hoy viene pura y exclusivamente para hablar de este libriño, mira, Espera, ahí, a ver, ahí. Ahí. Habitantes de Buenos Aires. ¿Cuándo salió este librito? En el 2018. Antes de todo. Fue un proyecto que eligió el Fondo Metropolitano de Cultura, porque en realidad existe como blog y el libro lo que hace es reunir como las mejores historias hasta ese momento, para editarlas en libro de papel, para que la idea era que tuviera llegada a un montón de gente Claro. que no consume internet. Eso. Y originalmente en realidad el proyecto nace porque un día me desperté y dije tengo ganas de escribir historias. Hacía muchos años que no escribía en ningún diario y tenía un amigo en el diario de Villa Crespo que era el director, Carlos Gabaldoni, y le dije: che, Carlos, tengo ganas de hacer esto, ¿vos me publicás? Sí. Pero en ese momento empezaron como todas las historias tenían que ver con Villa Crespo. Claro. Entonces, ante la necesidad de que las historias empezaron a llamar la atención de la gente y tiene algo esto que es que vos lees una historia y automáticamente medio como que te recordás de algo que pasó, Totalmente. que te contaron. Entonces Y me surgen venían otras, claro. cayendo historias de otros barrios que por una cuestión geográfica yo no podía publicar en el diario de Villa Crespo. Entonces nace el blog Habitantes de Buenos Aires en el 2012. Qué bueno. Y ya es una entidad propia. Ya, Qué bueno, qué lindo. yo ya no hago nada. El blog me usa a mí. Me llega una historia. O sea, lo pobre a veces pasa tiempo sin que publique nada y a veces me llegan historias todas juntas. Y ¿Alguien no hace puedo una negarme. selección? ¿Hay algún no No, sé si criterio para en realidad sí hay un criterio que las historias no tienen, o sea, no son las típicas historias que salen en todos lados, la de Felicitas y demás, Claro, las no todo eso. conocidas. A mí eso Sí. ya está recontra contado, no me interesa Exactamente. escribir sobre lo escrito. En realidad yo vengo en mi familia, mi madre siempre tuvo la tradición de, como ella era sastre y trabajaba desde casa, entonces a todos desde muy chicos nos hizo trabajar con ella, sacando de hacerle- hilvanes, Ay, sí, le iba el o sea, flojo. Aparte de hacerle la ropa, ¿o no? no, porque pobre ella Laburaba. trabajaba para una sastrería Ah. donde terminaba sacos de hombre a mano. Uf, Entonces hacía todo lo que eran los cuellos, eran los tajitos de los sacos, era un trabajo. el forro que no tire la costura. Exacto, todo Uf. lo que era terminación a mano lo hacía ella. Entonces le llegaban los sacos armados hilvanados, entonces siempre enganchaba a alguno de los hijos, los sentaba un par de horas ahí a que saquen los hilvanes. Entonces nos acompañábamos con la radio. Oh. Y también con esta cosa de contar historias de la familia, del barrio. Entonces eso a mí siempre me atrajo. Entonces Habitat, cuando me dan estas ganas de empezar a contar eso, tiene que ver con que un concepto que es que el barrio no es lo que te muestra el mapa. No. El barrio El que lo es habita. donde vos vivís y determinada cantidad de cuadras a las redondas que involucran los lugares donde vas a comprar, tu colegio, el vecino, Sí. los amigos, el club. El loco de la cuadra, los personajes. Exacto, entonces así, sí. en ese microbarrio donde vos habitás, hay personajes, hay lugares, hay cosas que siempre están en el inconsciente colectivo de ese barrio. Así Y es. siempre hay uno que te dice: vos sabés que cuando yo era chico, en la esquina había un tipo que tocaba la flauta con la oreja. Incomprobable.
claro, pero bueno. Incomprobable. Pero en el barrio siempre los viejos hablaron del tipo que se llamaba Juan. Sí, cada uno le va agregando un datito. Sí. Entonces la idea es rescatar esas historias. Claro. De personas y personajes, Sí. de mitos y leyendas, que son estas historias incomprobables, y de lugares, porque también involucra, obviamente a veces estas categorías se entremezclan, es Sí. inevitable, porque te dicen, bueno, en la esquina de mi casa estaba el bar de tal que lo manejaba tal y pasaban tales cosas en ese lugar. Entonces, bueno, es... El de Gerard. El de Gerard... El de Gerard... El de Gerard tiene muchas cosas que no están contadas en el libro, porque ese era un bar que... Vos lo ves, claro. Donde que yo... es Lo una frecuentaba, lo historia- es una frecuentaba. historia de un personaje No, que no lo aparece, frecuentaba, pero- era la encargada de ese bar, Ah. no trabajaba. Claro. Este, tenía conocido Lungo. pero bueno, o sea, hay un montón de cosas que ese espacio, que ya no existe el lugar, pero no existe todo lo que involucró. O sea, me tocaba muy de cerca y hay un montón de cosas no contadas sobre Ajá. eso. Pero bueno, está este tema y a mí, yo para escribir una historia me tiene que resonar. Ujú. O sea, obviamente estuvo este disparador de que la gente leía y se acordaba automáticamente, che, estaba tal cosa. Y te la cuenta, pero siempre tiene que haber algo que me resuena. Porque a veces te cuentan cosas que están como medias vacías. Ujú. Pero yo tengo como esa facilidad de detectar, che, para, acá hay algo. Entonces cuando empezás a investigar, ese algo que nunca sé qué es, pero sé que Aparece. seguramente está ahí, Mirá. aparece. Y bueno, nada, entonces eso es Habitantes de Buenos Aires. Maravilloso. Yo rescato sí. dos cosas de todo esto que estamos escuchando, tan embelesados, por Claro, sí. supuesto, porque nos has Ay, pero encantado ustedes se muchísimo. embelezan por cualquier cosa. No, pero dejate embromar que está re No, lindo el muy libro, interesante. porque rescato esto. Primero, esto que vos decías, tengo ganas de escribir un libro. Si esto le pasara a la mayoría de las personas, decir, hoy tengo ganas de hacer esquí acuático, listo, tengo ganas de escribir, dijiste vos, y empezaste a recopilar todas estas historias. Y a mí se me venía a la cabeza, ¿viste cuando en la escuela primaria empiezan a conocer el barrio, los más peques, Sí. y hacen yo creo que El tendrían que croquis. empezar con el croquis, que estén cosas de tu libro, tipo... Bueno, chicos, pará, a Rep ver. lo hizo en los Ah. años cuando yo trabajaba en la tribu, en los 90, principios de los 90, Rep en página 12 sacaba como una página doble sí, donde estaba estaba el todo barrio y dibujito tenía... lo más emblemático del barrio. Exacto, que me acuerdo que cuando le tocó a Almagro salió la tribu. Claro. Y el chiste era en bolas y a los gritos. Claro. Que estaban todos los de la tribu. Y me acuerdo que se enmarcó esa página y se colgó en la radio. Y yo le sumo a todo esto que haya lectura de tus textos. O sea, no sé. Agarren un texto de la... Claro, agarre la de Bazán la Bazán Carpintero, mirá. Carpintero, ¿Es verdad o no es verdad? Y vemos, no Bueno, sé, qué sí, sé yo. para- Mira, yo nunca escribí toda la vida. Y de hecho cuando estudié periodismo escribía en diarios, pero escribía más sobre temas sociales y del momento. Después tuve un tiempo de ostracismo hasta que me agarraron estas ganas nuevamente de escribir. Ujú. Yo no me considero intelectual, yo no considero que mi libro sea una pieza literaria ni mucho menos. Pero yo lo que intento hacer cada vez que escribo es escribir. Primero que descubrí con el tiempo que siempre termino escribiendo en primera persona, o sea que yo me involucro en la historia, pero además de involucrarme, busco historias que tengan que ver con lo mío cotidiano.
Siempre, que tenga una digamos, afinidad. aunque sea sí. tangencialmente, siempre te cruza. Por ejemplo, la última historia que escribí, no la última que es de anoche, sino la última historia ¡Hoy tenemos primicia! que se llama El último Long Day, tiene que ver con, yo hace 5 años me mudé, porque además hay un valor agregado que es, yo viví y trabajé más o menos por los 100 barrios porteños, porque cuando uno alquila y cuando uno tiene muchos trabajos a lo largo de la vida, va conociendo lugares. Entonces, bueno, eso hacía que yo supiera como historias de otros lugares. Me mudé hace 5 años a Caseros y Entre Ríos. Y siempre pasaba por un local que queda en 15 de noviembre y Entre Ríos, que era un local antiguo, una tienda muy muy antigua con los mobiliarios antiguos, bellísima, pero que tenía 3 prendas en la vidriera. Y yo no entendía muy bien, nunca entendía, pero realmente me llamaba la atención. Cuando empecé a hacer la producción de la obra, o sea, 5 años de verla todos los ¿Estamos días de hablando de Casa pasar. Oscura? Cuando De Casa empecé a Oscura. hacer la producción de Casa Oscura, estaba buscando vestuario y estaba buscando un turbante. Entonces fue como la excusa perfecta para entrar y preguntar, che, ¿ustedes que tienen cosas antiguas acá, venden un turbante? No, me dice, no tenemos. Que me atiende un señor muy amable que estaba ahí sentado, entonces yo aprovecho, o sea, para entrar y como, viste, no me daba la Claro, vista quería- para mirar todo el lugar, lo que quería había. ver todo. Mucho material. Y me pongo a charlar con el tipo y le digo, este lugar es maravilloso, ¿nunca te lo quisieron alquilar para hacer una película? Y vinieron varias veces y yo ya estaba pensando, viste, necesito un guión para filmar algo acá porque esto es increíble. Se sentó al Claro, lado la locación Corra, de- sí, señor, y se puso a escribir ahí. Claro, entonces le necesitaba saber y él muy amable me cuenta que él en realidad todavía lo seguía manteniendo en local porque no tenía nada mejor que hacer, que él ya estaba jubilado y que pasaba esto, de que pasaban sus amigos, la gente y se charlaba con Un él. club social y deportivo. Entonces le digo, pero esto es muy antiguo, ¿de qué año? Entonces me dice, sí, era de mi abuelo, lo fundó mi abuelo en el 1890, pero estaba de la vereda enfrente y en el 1910 se mudó acá y originalmente era una sombrerería y yo dije, acá hay algo, no sé qué, pero Claro. acá hay algo. Esa intuición que vos Entonces hablabas. yo le dije, Alejandro, yo escribo, tengo un blog, esto, lo otro, ¿puedo venir mañana y hacerle una nota y traigo la cámara de fotos? Sí, me dijo. Bueno. Listo. Al otro día le llevo el libro para que sepa que era algo medianamente que serio. no sea como el personaje de la mujer que quería que le escribas la carta al Papa. Claro. Era, viste, algo más o menos. Entonces me pongo a charlamos y no había, o sea, estaba muy interesante toda la historia, pero me faltaba como ese golpe, ¿viste? Entonces él me cuenta que era viudo y que su hijo había fallecido y como que él seguía sosteniendo el local, era el último en sostenerlo. Hasta que en un momento me cuenta una anécdota muy graciosa, que era que sus tíos y su papá perdón, esto es porque pasa un colectivo por Entre Ríos y me vibró todo el piso. Entonces le digo, este local tiene sótano. Bueno. Sí, me dice. Cabe más cosas. Ahí está. Me dice, sí, tiene un todo. Y le digo, ¿qué? Y yo dije, chavo, abajo está lleno de mercadería antigua. Y está vacío, me dicen. ¿Cómo está vacío? Entonces me dice, sí, nunca estuvo lleno, porque mi papá y mis tíos habían hecho una cancha de fútbol. Una cancha cerrada. En el sótano de la casa. No. Del local que ocupa como toda la esquina. Dijo, ¿cómo? Pará. Contame. Sí, bueno, porque jugaban al fútbol y hacían equipos de 2. Era uno en cada arco y después 2 que jugaban. Entonces me dice, ¿querés verlo en el sótano? Sí. Obvio. Entonces bajamos al claro. sótano y había una parte del sótano que estaba como dividida con unas columnas.
Entonces me dice, mira, la cancha era de las columnas para acá, un sótano inmenso. Y me dice, y de las columnas allá era la tribuna. Digo, ¿cómo Con, la tribuna? con público. Sí, porque venía público. Entonces en un momento, yo cuando había estado sacando fotos por ahí, había visto una heladera Siam. La de Bochita. Sí. Entonces me dice, porque mira, viste que yo tengo una heladera, le digo, ya la vi, y fue como, ¿en qué momento la viste? Dice, bueno, esa heladera la compraron antes de que yo naciera, Alejandro tiene cerca de 70, antes de que yo naciera, y la compraron para refrigerar las bebidas y las picadas y todo del microestadio. El microestadio oculto en Parque Patricio. Obviamente que ahora ese sótano está vacío, ¿no? Entonces me dice, y esa heladera tiene una particularidad, es que nunca se movió de ese lugar, o sea, siempre estuvo en el mismo lugar la heladera, y nunca se reparó. Y de hecho, él la usaba y me la muestra y estaba funcionando la heladera. Bueno, o sea, de ahí salió una historia increíble que tardé un montón en hacerla porque quería ser muy exhaustiva con muchos detalles, porque no me gusta mandar fruta, entonces siempre quiero averiguar fechas, lugares, chequeo con mapas, y entonces hago toda una cosa de que no quiero tirar data por tirar. Ajá. Entonces, como había involucrado, o sea, estábamos hablando de finales del 1800, viste, había como que rastrear porque toda la geografía, de hecho, eso ahora pertenece a Parque Patricios, pero originalmente era San Cristóbal y después se dividió y dio una vereda de la Constitución claro. y el otro parque, o sea, claro. Imagínate que no existía el Garrahan, no existia nada, era un arsenal de guerra. ¿Registro de catastro de eso andás? No, conseguí igual unos planos de... Por ejemplo, enfrente existía la lechería La Martona. Y está la fachada de un antiguo teatro que hasta el día de hoy no he conseguido ni un dato de ese. ¿Algún vecino conseguí viejo los planos que era una pausterizadora. Y tiene la fachada del teatro. Yo llegué a la conclusión de que ese teatro en realidad sería de los empleados, porque viste que antes como que tenían los sindicatos y demás, como actividades así para los empleados. Sí. Conseguí los planos, sé quién la construyó, sé varios datos, pero nadie me puede decir cómo se llamó ese teatro. Mira, y todo esto que estuviste investigando y que estás haciendo, ¿tiene algo que ver con lo que hoy vamos a estrenar, no? No, eso todavía esto está en proceso todavía. O sea que cuando... No, yo... ya lo tenés escrito. Ya lo tengo escrito y lo publiqué ayer a la madrugada. Perfecto. O sea que hay que ir al blog. Lo de la cancha de... Eso sí, es el último Long Day, es la anterior a la que les voy a contar hoy. Perfecto, pero eso está en el blog. ¿Por qué no nos contás así y compartimos lo del blog? El blog se llama www.habitantesdebsas, se está viendo en pantalla, Habitantes de Buenos Aires. Gracias, y ahí están espoleando lo que les voy a contar. El vórtice. Pero bueno, y nada, ahí lo que pasa es algo muy lindo, ya les digo, o sea, Habitantes de Buenos Aires ya funciona solo. Yo a veces me olvido de que existe, me llaman de un diario para preguntarme algo. Habitantes de Buenos Aires. No, ¿dónde puede conseguir? ¿Por qué no me deja terminar? Gracias, compañera. ¿Dónde puede la gente puede conseguir el librito? Que me mande un mail. Listo. Porque bien. Hubo, si bien lo hizo una editorial en su momento, no hubo todo un lío de que nunca lo distribuyeron y hubo miles de problemas y ahora quedan. Pero señores, lo súper recomendamos porque la verdad creo que una noche me pasé sin dormir y lo terminé porque era una historia diciendo una más, porque verdaderamente es atrapante, porque tiene que ver con esto de
Bueno, quiero conocer más, aunque después, como decías vos, no sé si será, no está comprobado, qué sé yo, pero uno se queda con esto, es decir... No, igual, a ver, sí, la mayoría sí está comprobado históricamente. Históricamente, los datos, pero digo, de algunos pero hay acontecimientos... algunas cosas que sí, que son... El fantasma de Avenida Entre Ríos, y yo voy a ir varias noches en tormenta a mirar. Elijo creer, ¿no? Yo elijo creer, tal Bueno, cual. esa nota es la más levantada en diarios y Mirá. demás, y es la más plagiada, que me Mirá. la han choreado de diario, y yo tener que llamar al che, muchacho, por lo menos digan de dónde salió la historia. Bueno, ¿querés que vayamos a lo tuyo? ¿Vos qué tenés preparado? No, yo había elegido, porque quería Porque agregar nos algo quedan que ella muy dijo, pocos minutos. Ay, por favor, entonces no vayamos al estreno, porque yo lo que había Sí. preparado, digo, textitos cortos, leí lo de Litalpar y me agarró así una nostalgia. Ah, y sí, entré a con buscar fotos las y fichas de demás. Litalpar, el Pampernickel. Hagamos esto. Pero leo que no. No, hagamos esto. ¿Qué? Todo lo que vos preparaste y el material lo vamos a convertir en un videíto y lo vamos a subimos. subir. Ahí ¿Te está. parece? Sí, cómo Porque no. este es un trabajo que usted hizo y la verdad que debo reconocer, como siempre le puso un amor y porque además tiene que ver con el texto de la amiga Bazán Carpintero. Pero está bueno esto también que lo podamos leer en vivo y que lo estrene aparte que aquí es en un primicia. honor. Yo quiero agregar algo que ella dijo, no, yo no me considero intelectual y demás. Pero hay una claridad en los textos, sobre todo para los que estamos medio remolones con la lectura, me incluyo, o los pibes, que, viste, convocarlos a que agarren un libro y suelten una pantalla. Y son cuentitos que tienen este picante del misterio, de la nostalgia, de mirá cómo era la vida antes. Y es cortito, muy bien redactado, porque es absolutamente claro. Se me cruzó un Fontana Rosa, que te cuenta las historias, y vos estás viendo lo que cuenta, y no carece de esta cosa, no digo de esta pretensión de intelectualidad. Y es un texto precioso. Bueno, justamente esa es la intención, que sean historias que las pueda leer cualquiera. Exacto. Originalmente mi idea era que el libro se vendiera en puestos de diarios Claro, y barato, porque claro. quería que fuera algo, una lectura accesible, totalmente. no solo económicamente, sino accesible intelectualmente para todo el mundo. Exactamente. Que Bueno, no por eso deja de ser valioso. Claro, totalmente. Okay. Bueno, vamos a lo tuyo, dale. Bueno, esta historia tiene un nombre muy particular que se llama el vórtice cósmico de San José y Humberto Primo. Acá nomás. San José y Humberto Primo está siendo célebre en estas últimas semanas porque ahí es donde está la expresidenta. Espera, ¿esto tiene un halo de misterio? ¿Lo podemos ambientar? ¿Vos qué decís? ¿Querés que probemos? No sé, sí, lo que digan ¿Cómo ellas. quiera usted? ¿Tiene un halo de misterio esto? Y hay de todo. ¿Probamos? No sé si ¿Vamos a mucho probar? misterio, pero sí de historia. La historia, ahí va. Upa. La cuestión es que todo esto comenzó Ay, a partir del amigo... Uy, no, da miedo. No, es tremendo. No me favorece en lo más mínimo. Espera, ahí, mira, ahí está. Yo tengo un amigo que es vecino de la radio, que tiene su centro cultural que se llama el Espacio El Sonco en Pavón y Alberti, que se llama Fidel Guigui, Sí. un excelente músico y orfebre, que repostea un posteo de su hermano Alejandro, donde dice que ahora la esquina de San José Humberto Primo es famosa, pero que en realidad para él es un vórtice cósmico porque él nació prácticamente en esa esquina junto con su hermano y vivieron hasta que fueron adultos. Y que en realidad había un montón de cosas que sucedían y que incluso ahí estaba la antigua fábrica de galletitas Terrabuzzi. Entonces, yo leo esto y dije, ya lo de vórtice cósmico fue como Un montón. me están llamando. Sí. Y cuando leo fábrica de Terrabuzzi dije, pará, algo hay. Entonces lo voy directamente a visitarlo a Fidel y digo, che Fidel, leí lo que publicó tu hermano, contame algo del barrio. Entonces me cuenta detalles del barrio, me dice, sí, en mi edificio vivía el pianista Jorge Dragone,
estaba efectivamente la fábrica de Terrabusi, que hacía que todo el Ay, barrio oliera a chocolate. En la vereda de enfrente estaba la fábrica de Pineral, del aperitivo. Todos estamos hablando de una intersección de dos calles, ¿eh? O sea, todo lo que todos había. los olores, los sabores. Estaba el centro de leoneses, ¿no? Descendientes de la región de León. Está el convento de las esclavas de San José. Poner los fideos, estamos todos. Claro. Y bueno, dije, pará, qué interesante sería contar esto, que en ese lugar que ahora es como mega famoso, hubo vida antes, ¿no? Cuánta energía que quedó ahí, ¿no? Y que los últimos años daba miedito pasar por ahí, porque bueno, nada, Constitución se puso bastante complicado. Pero había sido un barrio, viste, muy próspero y había muchas cosas en una misma cuadra. Mirá el ambiente que tenemos, por Dios. Sigue. Tremendo. Bueno. Y bueno, la cuestión es que Fidel me pone en contacto con su hermano. Sí. Fidel, entre paréntesis, viene de una familia de artistas. Su papá, Jaco, que está hace muchísimos años radicado en México y es un referente de la cultura de Veracruz en México. Es un actor que inició su carrera y fue uno de los fundadores del original Fray Mocho. Después tuvo otro grupo, trashumante de teatro. Que fue por toda Latinoamérica junto a Ciccone, que era su compañero. Estudió en Estados Unidos con Lee Strasberg. O sea, tiene una trayectoria Jaco maravillosa. Él es todo un personaje. Fidel y su hermano son músicos, son arregladores, son compositores. Su mamá estudió piano con grandes personalidades, o sea, ya la familia de ellos era para contar la historia. Sí. Entonces esta historia comienza con esto, diciendo, bueno, a ver, yo me encontré con este posteo donde decía esto, vamos a empezar a averiguar, y hago la introducción, cuento quién es la historia de Fidel, porque ya Fidel y su familia son una personalidad del barrio en sí. Claro. Entonces después hablo de las galletitas Terrabusi, hablo de Pineral, hablo de Jorge Dragone, hablo del Club de Leoneses, y llega un momento y me tiran un dato que no lo pudimos chequear por más que intentamos, que es que el convento tiene al lado unas casitas que se alquilaban. En una de esas casitas vivía un señor que era escultor, que en los años 60, 70 tenía un busto de Perón en la ventana iluminado desde abajo, casi como yo en este momento. Wow. Es verdad, mirá. Y nadie se acordaba el nombre de este señor. Yo voy a hacer un trabajo de campo al barrio, me encuentro con un peluquero, le digo, mire, me contaron de este señor. Y dice, sí, yo le cortaba el pelo a este señor que vivía acá al lado, se llamaba Hugo Ferraro o algo similar. Entonces, yo a todo esto comunicándome con Fidel y con su hermano, el hermano encuentra a un Juan Carlos Ferraro que fue un escultor súper conocido. Entonces pero será el mismo, pero tenía el atelier en Caballito. Empezamos a dar una serie de vueltas y en un momento Fidel me dice, sí, Luis, él me cortaba el pelo a mí, y cuando me cortaba el pelo una vez me dice que también le cortaba el pelo a don José. No voy a decir el apellido porque no quiero espolear la nota. Ay. Digo, ¿cómo que le cortaba el pelo a José? ¿Cómo no? Eso era lo que me tenías que decir primero que todo. Dice, bueno, pero no sé. Digo, pero vive en el barrio, vive ahí, no lo sé, me dice. Tal vez le cortó el pelo en otro momento. Dije, bueno, no, tengo que ir a ver a Luis de vuelta. Llegó a la peluquería. Hola, Luis. La primera vez que había llegado, Luis estaba con un tupper comiendo y fue como, sí, lo conocía al compositor, pero se me enfrían los fideos. Claro. Segunda vez estaba con las cortinas cerradas,
veo un pedazo de torta enorme que tenía José y yo golpeándole la puerta y fue como... Otra vez. Otra vez. Esta señora. Le digo, hola, ¿se acuerda de mí? Sí, sí. Le digo, no, porque Fidel, sí, me acuerdo de Fidel. Le muestro la foto del escultor que habíamos encontrado. Me dice, no es ese. Este que yo les digo era de la CGT, era gremialista de papeleros y además daba clase de dialéctica. Así, todo con esos datos, jamás pudimos encontrar de quién se trataba. Y le digo, y me dijo Fidel que usted le cortaba el pelo a José. Me dice, sí. ¿Y José vive acá? Me dice, sí, vive ahí. Ay. Dice, pero anda a hablar con el del puesto de diario de allá, que es el que le lleva el diario todos los días. Gracias. ¿Viste? El tipo esperaba la torta, fue como medio, anda a hablar con él, anda a joder a otro lado. Fui, el puesto de diarios estaba cerrado, pero dije, no me voy a ir de acá sin una respuesta. Entonces dije, bueno, busqué uno de los negocios como más antiguitos del barrio, entré a preguntar y dije, estoy haciendo una historia sobre un folclorista amigo, un músico que hace folclore, que vivió en San José y Humberto Primo, en el edificio sí, ya sé, de José. Y yo estaba hablando claramente de Fidel. Dije, ¿Qué José. pasó? ¿Y es verdad que José vive por acá? Sí, vive ahí. Y todos los días sale a hacer las compras al barrio. Pero no le gusta mucho que lo molesten, prefiere el ostracismo. No, si yo no lo quería molestar, solamente necesitaba saber si él era verdad que vivía. Este personaje José, que no voy a decir el apellido, lean la nota si quieren saber quién es, ocupó como parte de mi infancia, como esos artistas que están muy presentes en tu vida. A mí no me gusta el folclore, pero José siempre estuvo ahí. La emoción que me provocó saber que yo vivo a 20 cuadras de ahí, que era vecina de él, pero que además había encontrado eso, resignificó todo eso que investigaste. Claro, ella va, es como un olfato que ya lo tenés ahí implícito, vas y encontrás. Pero además me genera una satisfacción y una alegría cuando descubro eso. Claro. Y encima eso que tal vez me resuena, ¿entendés? Y ganas de decir, uy, si mi vieja estuviera viva o mi hermano estuviera vivo, si yo les cuento, son capaces de ir a hacer las compras ahí al barrio solo para ver si se lo cruzan. Claro. José. ¿Entendés? Claro. Esas cosas. Una cosa, sí. Todo esto que nos estás contando está, Sí. está en la nota Está en la nota que publiqué ayer a la madrugada ahí. para poder Yo contarlo creo que y que la puedan intuyo ir a algo, algo de quién es el José, pero voy a ir al blog y no te lo voy a decir. No, claro. Y van a tener que leer toda la nota Tiene que porque leer. lo puse al final de todo. Muy bien. Vamos, ahí está. Mirá, todo su laburo se tiene que notar. yo te invito a que nos vuelvas a visitar porque se nos fue el tiempo al reca, pero esto era importante. Pero esto era importante que lo sepamos y que lo conociéramos mucho más a fondo cómo es el trabajo, porque en este momento nos sintetizaste de todo, cómo fue el trabajo para llegar a este libro, Habitante de Buenos Aires. Y verdaderamente fascinante todo lo que vivís y cómo lo transmitís en el relato además. O sea que sos completa, Sandra Pintero. Una apasionada de escribe, lo que narra y yo creo que te ambientamos con música, con todo. Y esto sale un espectáculo. Yo te digo que esto salimos por los barrios. ¿Entendés? Bueno, mira, la verdad que te agradecemos infinitamente. Te vamos a volver a... Cuando gusten, total estamos cerca. Sí, te venís. Venite con te venís que tengo data de un tal José. Bueno,
podemos invitar a la gente del barrio, si tiene alguna historia, que le manden acá al canal mensajero, nos escriban y después hacemos acá la Menezunda. Recuerden, en Instagram, ¿cómo te encontramos Ahí ahí? está. En Instagram. En Instagram, bueno, Habitantes tiene un Instagram, pero en realidad la comunicación es o por el mail, habitantes de bsas@gmail.com o por @cari con K B larga C actriz, Cari BC actriz. Y si no, Perfecto. en el blog está Sí. mi dirección, está está. el Perfecto. contacto y están los programas de radio que se hicieron en el 18. Qué Ah, grande. Mira, nos mañana quedó libro. tanto, nos Oh, quedó no tanto mató. para hablar con Esto vos recién porque empieza. yo estoy por el Decía uno. capítulo 4 de la serie que hiciste, que Ah, ahí hay amigos, sí. ahí hay amigos, está Marvel, está Ariel. Yo digo, Es mirá verdad, todo lo que es tenés. No, verdad. tener Sí, sí, 5 sí. programas más tenemos que hacer, te digo. Bueno, Así qué que lindo. bueno. Me reservo un espacio después de usted y seguimos. Buenísimo, cuando quiera. Ah, claro. Muchísimas gracias. Gracias, Ahora nos por favor, vamos a gracias ir a a un ustedes. corte Una rapidísimo. musiquita y volvemos. Y con una musiquita nos Una vamos. musiquita, un temita. Así Ahí está. Y nos El vamos a la cielo azul.